Sí, sí. Hermanos, para aquellos que no me conocen, mi nombre es Jonathan y vengo de la Iglesia Bautista Reformada de Guadalajara, y esta vez tuve el privilegio de venir con ustedes a compartir la palabra, solamente para hacer esa aclaración. Y hermanos, vamos a compartir la palabra, y si me acompañan puestos de pie, por favor, para dar lectura. Les pido me acompañen al Evangelio de Mateo, capítulo 13, por favor. Mateo 13, del versículo 24 al 30. Hermanos, leamos la santa y bendita palabra de nuestro Señor. Mateo 13, 24 al 30. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Vayamos a la interpretación que el Señor le da en el versículo 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él, les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Oremos, hermanos. Señor, venimos ante ti, Señor, pidiendo tu ayuda, Señor, pidiendo de tu bendición, Señor. Oh, Señor, que me ayudes a mí a comunicar tu verdad, Señor, que a pesar de mis debilidades y torpezas, Señor, tú seas glorificado, Dios, que tu palabra, Señor, sea predicada con claridad, Señor, que el mensaje, Señor, llegue a la mente y al corazón, Señor. También te ruego, Señor, por mis amados hermanos, que tú los edifiques, Señor, que tú les consueles, que tú nos hagas entender tu palabra cada día más, Señor. Sé tú glorificado, Señor, en este tiempo. Nos ponemos en tus manos, pues es tu santa palabra la que es expuesta, Dios. En el nombre de Cristo. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Hermanos, pues, como lo leímos
voy a exponer la parábola del trigo y la cizaña. Actualmente estoy predicando en unos días, unas veces en Tepic, y ahí estoy llevando una serie expositiva de las parábolas. Y el día de hoy quisiera introducirlos a este glorioso tema de las parábolas, pero no sin antes darles una ilustración de lo que es una parábola. Y lo haré por medio de poner en sus mentes la frecuencia que los periódicos, con la frecuencia que los periódicos utilizan una caricatura y la ponen en una página editorial. ¿No es verdad, hermanos, que con unas pocas líneas el artista dibuja una caricatura de la situación política, social o económica que enfrentamos? Y que por medio de este dibujo el artista transmite un sorprendente mensaje que incluso un editor no puede igualar en elocuencia. Vemos una imagen, una caricatura, y podemos identificar de lo que está hablando esa imagen. Pues bueno, hermanos, esta ilustración nos dice de una manera muy clara, diría yo, lo que tenemos por delante con las parábolas. Pero antes, permítanme darles un breve contexto acerca de lo que es una parábola. Hermanos, una parábola es una historia tomada de la vida real o de una situación de la vida real de la cual se saca una verdad moral o espiritual. En otras palabras, una parábola es una ingeniosa imagen en palabras sencillas con una profunda lección espiritual. No obstante, hermanos, las parábolas no son meros relatos ingeniosos, son amonestaciones del Evangelio. Es decir, el que escucha la parábola debe de responder, y a través de la historia se le invita a tomar una decisión. Las parábolas de Jesús, hermanos, tenían un evidente propósito doble. Y síganme aquí en esto. ¿Qué quiero decir con un propósito doble? Bueno, el primer propósito del Señor Jesús de enseñar por medio de parábolas era que quería esconder la verdad de la gente satisfecha de sí misma, que se consideraba demasiado especial para aprender de Él. Y vemos eso con fariseos y con algunos otros personajes en el tiempo del ministerio de Jesús. Entonces, por un lado, las parábolas tenían la intención de esconder la verdad, de ocultar la verdad a algunos, pero por otro lado, hermanos, las parábolas también tenían la intención de revelar la verdad a las almas ansiosas con la fe semejante a la de un niño, con hambre y sed de justicia. Estos dos propósitos son los que tienen las parábolas, hermanos. Otra cosa que debemos de considerar al acercarnos a las parábolas es que existen diferentes tipos de ellas. Unas se centran más su atención en las cosas pertenecientes al reino de los cielos, otras en la salvación, otras en la sabiduría y la insensatez, otras se centran en la vida cristiana y otras en el juicio. Pero hermano, todas estas categorías que he descrito no son únicamente para reflexionar y mejorar, son amonestaciones evangélicas. Permítanme, hermanos, darles unos principios de interpretación para las parábolas. Y esto va a ser muy útil para ustedes al momento de que se acerquen a la Escritura y consideren una de estas parábolas, porque tenemos muchas en la Escritura. Y déjenme comentarles, hermanos, que una parábola no es una alegoría. Una parábola no es una alegoría. Y un ejemplo de una alegoría de un libro que conocemos todos nosotros es El progreso del peregrino. En El progreso del peregrino, todos los personajes y prácticamente cada punto de la trama transmite un significado enigmático pero vital.
Las parábolas, hermanos, no deben ser tratadas para conseguir significados secretos. Sus lecciones son sencillas, centradas y sin mucho adorno. Cada parábola, hermanos, tiene un punto central de enseñanza. En otras palabras, una verdad espiritual que surge de ella. Debemos preguntarnos en cada parábola, ¿cuál es su enseñanza principal? Un ejemplo de esto, hermanos, es ¿qué vemos, por ejemplo, en la parábola del sembrador? ¿Qué nos enseña esa parábola? Bueno, vemos la palabra obrando, la semilla, y vemos las diferentes tierras, los diferentes corazones de los hombres y cómo cada tierra distinta responde a la palabra. Esa es la enseñanza principal de esa parábola. Ahora bien, volviendo a nuestro texto que tenemos delante de nosotros, la parábola del trigo y la cizaña, ¿cuál es la idea principal entonces de esta parábola? Sería la pregunta que deberíamos hacernos. ¿Qué es lo que enseña? Bueno, hermanos, lo que esta parábola enseña, que es lo que voy a demostrar a través de esta exposición, es que el reino de Dios ha sido inaugurado con la venida del Señor, pero que aún no ha sido consumado. Mientras tanto, el Señor está engendrando una simiente santa y el diablo está engendrando una simiente impía, por lo que ambas simientes convivirán hasta el final de este siglo. Al final, la simiente del Señor recibirá el reino de su Padre y la simiente del diablo el castigo eterno. Y alguien podría decirse, hermano, ¿dónde ves eso en el texto? Yo veo únicamente trigo y cizaña, pero no veo eso que estás mencionando acerca del reino. Bueno, hermanos, los puntos que trataré a través de esta exposición será: 1, el reino de Dios ya ha sido inaugurado con la venida del Señor, pero todavía no ha sido consumado. 2, las dos simientes convivirán hasta el final de este siglo. Y 3, el destino de las simientes. Es el bosquejo que tenemos del sermón, 3 puntos únicamente. Y hermanos, iniciemos con nuestra parábola. Iniciemos con el primer punto. El reino de Dios ya ha sido inaugurado con la venida del Señor, pero todavía no ha sido consumado. Ok, alguien dice, ¿dónde está eso del reino? Vayamos al texto, hermanos. Mateo 13:24. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Hermanos, por temas y por asunto de tener un mayor contexto de qué es el reino de Dios, tengo que dar una pequeña explicación de esto, porque al final es un tema que es muy frecuente en toda la Escritura, el reino. Y hay una rama de la teología, que es la teología bíblica, que se encarga de trazar ese tema a través de toda la Escritura. Pero, hermanos, hay que responder esto: ¿qué es el reino de los cielos? O el reino de Dios, ¿qué es lo mismo? Bueno, hermanos, entenderemos mejor este concepto hablando de la relación entre los súbditos y su rey. Es decir, en un reino hay un rey que reina, un pueblo que es gobernado y un ámbito donde este reinado es reconocido como efectivo. Dicho de otro modo, el reino de Dios es: 1, hermanos, hay un pueblo; 2, están en un lugar de Dios; y 3, están bajo el gobierno de Dios. ¿Dónde vemos un primer reino, hermanos? En el huerto, en el Edén. Vemos ahí un huerto con Adán y Eva. Había un pueblo que era Adán y Eva. Había un lugar que era el huerto del Edén y estaban bajo el gobierno de Dios. Entonces vemos ahí los primeros indicios acerca del reino de Dios, del reino de los cielos. Pero, hermanos, sabemos que por Génesis los ciudadanos de este reino quebrantaron el pacto que su rey había hecho con ellos.
y fueron destituidos de su presencia, es decir, echados del reino. Y alguien podría preguntarse, ¿pero acaso terminó aquí la intención de Dios de tener un reino con los hombres, con su pueblo? No, la historia avanzó y seguimos viendo el plan de Dios de establecer su reino en este mundo. Vemos, por ejemplo, hermanos, un reino prometido a Abraham, Génesis 12 al 24, todas las promesas que se describen ahí. Vemos también un reino prefigurado con David y con Salomón, pero que fracasaron. Es por esta razón, hermanos, que en todo el Antiguo Testamento existía una creciente expectativa de una visita divina que establecería la justicia, aplastaría la oposición y renovaría el universo mismo. Esta esperanza se expresaba en muchas categorías. Se presentaba como el cumplimiento de las promesas al heredero de David, como el día del Señor, como un nuevo cielo y una nueva tierra, y como un tiempo de reunificación de Israel, como la inauguración de un nuevo pacto y transformador. Hermanos, vemos en todo el Antiguo Testamento esta idea del reino, el reino fracasa. Entonces, a la luz de esto que he mencionado, hermanos, un muy breve resumen de lo que el reino enseña en el Antiguo Testamento, podemos tener en este momento y en este contexto que los apóstoles y en el ministerio de Cristo existía una expectación de que vendría un rey, el Mesías, de que Dios vendría a establecer su reino. Es normal, hermanos, entonces, que el Señor Jesús, siendo el rey de este reino, enseñe a los ciudadanos del reino más acerca de la naturaleza de este. Y hermanos, no fue hasta la venida del Señor que el verdadero reino de Dios, el verdadero reino de los cielos, se acercó. Llegó con Jesús y su predicación y milagros. Llegó con su muerte y su resurrección y llegará al final de los tiempos. Esta es la idea central de esta parábola, entender la llegada y consumación del reino de Dios. Pero para entender mejor esto, hermanos, permítanme ir a unos textos y si me acompañan, por favor, es necesario ver lo que está ocurriendo ahí, Mateo capítulo 3, versículo 2. Mateo dice, desde el 1, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y después en Mateo 3, versículo 10, dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Hermanos, esta idea de el hacha está puesta a la raíz de los árboles nos enseña acerca del día del juicio. Entonces, si Juan el Bautista había estado predicando que el reino se había acercado a las multitudes y había mencionado que el juicio había llegado ya, que solamente faltaba cortar el árbol, es muy natural que los discípulos de Jesús, los discípulos de Juan también, se preguntaran, ¿por qué si el rey ya está entre nosotros? ¿Por qué sigue habiendo impíos alrededor de nosotros? ¿Por qué el malo sigue habitando en medio de nosotros si el rey ya está con nosotros? ¿Por qué sigue pasando esto? Hermanos, si sentir de los apóstoles, de sus discípulos, la podemos confirmar en Hechos. Si me acompañan a Hechos capítulo 1, versículo 6. Hechos 1, 6. Dice,
Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Se dan cuenta, hermanos, la expectativa que había en los apóstoles? Y ahora que estaban viendo a Jesús resucitado, le preguntan: bueno, Señor, ya resucitaste, ¿lo harás ya en estos momentos? ¿Vendrás con tu reino? ¿Vendrás a juzgar las naciones? ¿Vendrás a traer ese reino de justicia, de paz a este mundo? Eran anhelo, hermanos. Y esto lo estoy haciendo para entender el contexto histórico de la parábola. Es normal que se preguntaran acerca de esto. Ellos y el pueblo de Dios esperaban que el Señor estableciera su reino en este mundo, en ese momento. Y no estaba pasando como ellos creían, al menos no en ese momento. Hermanos, es por esta razón que el Señor Jesús les está instruyendo estas parábolas del reino. Es por eso que encontramos estas parábolas que el Señor enseña, porque, hermanos, como lo mencioné hace un momento, las parábolas son revelación de Dios, son revelación, y debemos de tratarlas como una revelación de parte de Dios. Y por eso menciona Mateo 13:24, el reino de los cielos es, y empieza a dar muchas enseñanzas acerca de esto. Entonces, hermanos, ¿qué vemos en este primer punto? Vemos que el reino de Dios había llegado, ya estaba entre ellos porque fue la predicación de Juan el Bautista, fue la predicación del Señor Jesucristo. Los discípulos tenían eso en mente y había un reino ya, el reino se había acercado, pero todavía, hermanos, no consumado, no estaba consumado. Es por eso que el Señor Jesús, no vayan ahí, pero lo voy a leer, 1:7 dice: y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o los sazones, o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Entonces, no era el momento de establecer el reino. Y es en este punto, hermanos, cuando entendemos acerca de la naturaleza del reino, que ya estamos con el entendimiento para acercarnos a la parábola e interpretar su significado. Y es que, hermanos, el segundo punto de este sermón es que las dos simientes, es decir, los hijos del diablo y los hijos del reino, tendrán que vivir juntos, conviviendo en este siglo. Y el Señor usó algo tan sencillo como la agricultura para transmitir estas verdades, donde vemos que hay una siembra, 2 sembradores, 2 semillas, siervos y una cosecha, algo que debió ser muy normal para su audiencia, era una ilustración de la vida diaria. Es por eso que el Señor enseñaba así, para que entendieran de una manera clara lo que estaba comunicando acerca del reino de los cielos. Hermanos, y si vamos otra vez a sus escrituras, a Mateo 13, versículo 24. Y vamos a leer hasta el 28. Mateo 13, 24. Les refirió otra parábola, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Hermanos, aquí habla acerca de un hombre que posee un campo y que sale a sembrar buena semilla, versículo 24, y que mientras dormían los hombres, un enemigo también sembró cizaña entre el trigo. En los versículos 36 y 39 es el mismo Señor quien da la interpretación de esta parábola. Y si vamos allí, leemos la interpretación que el mismo Señor les da a sus discípulos. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en casa y acercándose a sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondió
él y les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. Hermanos, quiero que noten ahí esta palabra que se encuentra en el versículo 36, que los apóstoles le dan al Señor, le preguntan al Señor Jesús: explícanos la palabra. Hermano, esto debería de ser la actitud de cada uno de los discípulos de Cristo al acercarnos a la Escritura. Pedirle al Señor que por medio de la iluminación del Espíritu Santo nos explique la palabra, nos explique lo que quiere decir cada una de ellas. Hermanos, a la luz de estos pasajes que hemos leído, podemos decir que el Señor, escuchen esto, hermanos, se encuentra engendrando una simiente santa y que lo ha estado haciendo a través de todos los siglos. Pero también el diablo ha estado llevando a cabo el labor igualmente con una simiente impía. Y es lo que vemos en toda la Escritura. Lo vemos en Génesis. 2 simientes, los hijos del diablo, los hijos del reino, los hijos de las tinieblas, los hijos de la luz. Es un tema recurrente en las Escrituras. No es algo de extrañarnos que los apóstoles preguntaran al Señor. ¿Lo notaron? Cuando dice en el versículo 36, explícanos la parábola de la cizaña del campo. ¿Por qué de la cizaña del campo? ¿Y por qué no de los hijos del reino? Es interesante eso, hermanos. ¿Por qué la parábola de la cizaña? ¿Por qué centra el Señor su enseñanza en esto? Bueno, hermanos, porque es algo que, como veremos más adelante, tiene que ver mucho con nosotros. Tiene que ver mucho con nosotros. Pero sigamos con esto. La siembra que hace el Señor es buena semilla. Son los hijos del reino, que han sido lavados con la sangre del Cordero. Por el contrario, el diablo que siembra semilla corrompe aún más a los hombres que están bajo su dominio. Hermanos, ¿notaron otra cosa de esta parábola? Y es que el campo tiene un propietario. Dice: sembró buena semilla en su campo. Hermanos, de igual forma el mundo tiene un propietario. El Salmo 24:1 dice: del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay, el mundo y los que en él habitan. Ya sea que seas trigo o cizaña, estás en su mundo. Amigo, hermano, el mundo es del Señor. La tierra y su plenitud, todo lo que en ello hay, le pertenece a Él. ¿Qué más decir sobre estos versos? ¿Qué más decir sobre el trigo y la cizaña? Hermanos, y en este punto hay diversas interpretaciones. Y es que algunos se valen de estos versículos para hablar sobre las diferencias entre el trigo y la cizaña, o cómo identificar a los verdaderos creyentes de los falsos dentro de una congregación. Y esto lo vi en muchos comentarios, hermanos. Y es la parábola que a mi parecer es la que se interpreta erróneamente más frecuentemente. Porque al momento de nosotros enfocarnos en la diferencia entre el trigo y la cizaña, que veremos más adelante, que sí se implica eso, pero perdemos la idea central del texto, que es entender la naturaleza del reino, de cómo se ha acercado y que todavía no se ha consumado. Cuando nosotros perdemos de vista esa idea central de la parábola y nos enfocamos, en este caso, en cómo identificar el trigo de la cizaña o cómo crecen dentro de la iglesia, perdemos el enfoque que el Señor quiere enseñarnos en este texto. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque ¿se acuerdan que uno de los principios para interpretar las parábolas es no alegorizar? No hay que alegorizar las parábolas. Y muchos de los que interpretan esto, interpretan la palabra mundo del versículo 28 como la iglesia.
ellos dicen, no, la palabra ahí de Mateo 13, verso 38, mundo es iglesia. Y por lo tanto, hay que identificar la cizaña que está en medio de nosotros. Hay que identificarla. Y se olvidan del contexto de estos pasajes. Hermanos, con esto no quiero decir que por extensión los hijos de las tinieblas o la cizaña se infiltre dentro de nosotros, porque eso ocurre. Pero la idea de esta parábola, hermanos, es considerar que tanto los hijos del reino de Cristo y los hijos de las tinieblas tendrán que habitar juntos por un tiempo, tendrán que compartir mundo por algún momento, pero no hasta el final de la siega. Es por esta razón, hermanos, que el Señor les enseña esto, porque, ya vimos lo que Juan el Bautista mencionaba acerca del juicio, ya vemos que los apóstoles están esperando que el reino, y están esperando que su Mesías, que nuestro Mesías juzgara a las naciones con espada, que viniera a establecerlo en este mundo, pero no lo hace. Entonces, hermanos, es muy natural que el Señor enseñe de esta manera a sus discípulos, les muestre y que les diga, no se impacienten, el día llegará, el día de la siega llegará. Mientras tanto, trigo y cizaña, o sea, impíos y los que han sido lavados por la sangre del Cordero, tendrán que habitar juntos en un momento hasta el final del siglo. Hermanos, y esto debería de ayudarnos también a nosotros cuando nos llenamos de impaciencia en nuestro corazón al ver que el mundo cada día va peor. Vemos a Dios entregando a los hombres a su juicio, entregándolos a una mente cada día más reprobada. Vemos que los hombres se vuelven más impíos cada día. Y nosotros podríamos decir, Señor, ven a juzgar a las naciones, ven a hacer justicia, porque como el justo Lot, que dice la Escritura, que afligía su alma viendo la maldad de los hombres de ese momento. Es la experiencia del cristiano. Al ver la maldad que hay en el mundo, nuestro corazón se aflige, nuestra alma se aflige, porque vemos, al parecer, que el impío se sale con la suya, que el malvado se sale con la suya, que no hay justicia para el justo, para el impío. Hermanos, esto debería de ser también una lección para nosotros. Una lección para nosotros, que no es el momento de que el Señor establezca su reino, aún no, lo hará en algún momento. Mientras tanto, hermano, nosotros esperamos aquel día y nosotros podemos decir con libertad cuando nos acosen los malvados, ¿dónde está su Dios? ¿Dónde está su Dios? Podemos responder como el salmista en el Salmo 115, nuestro Dios está en los cielos, nuestro Dios está allí, ya está en su trono y algún día va a venir a juzgar a este mundo, pero mientras tanto tenemos que habitar juntos en este mundo. Hermanos, y el tercer punto de esta exposición, que es en la que nos vamos a demorar más, vayamos a leer Mateo 13, 27 al 30. Mateo 13, 27 al 30. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero
la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. En estos textos, hermanos, vemos a los siervos pidiendo una autorización de arrancar cizaña. Y el señor del campo dando una orden de que no era el momento de hacerlo. Debido a que el trigo y la cizaña por sus raíces están ligadas y si se desarrancan la cizaña puede venirse también el trigo. Es por esta razón que deben esperar hasta el final del siglo. Si lo hacen antes de tiempo, perjudicaría la cosecha de la buena semilla. Hermanos, el Señor también lo interpreta esto en versículos 38 al 43 de Mateo 13. Y el Señor lo interpreta a sus discípulos y comenta que la cosecha es el final de este siglo, es decir, el día del juicio final. Hebreos habla de esta doctrina y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una vez y después del juicio, Hebreos 9:27, y dice que Cristo también fue entregado, pero hermanos, creemos y el Señor les está enseñando aquí a sus discípulos del día del juicio final, que hay un día del juicio, porque los discípulos estaban impacientes del ver la maldad y ellos querían traer el juicio antes de tiempo. Los discípulos impetuosos querían condenar antes de tiempo, antes del tiempo marcado por el Padre para que estableciera el juicio en este mundo. Hermano, ¿cuántas veces hemos tenido una actitud así? ¿No es verdad? Queriendo que Dios ya ejecute su juicio, pero nos olvidamos de la misericordia. Nos olvidamos de la misericordia y somos prontos para juzgar. Prontos para juzgar. Y amigo incrédulo, tú que estás entre nosotros, que no crees en el Evangelio de Cristo, que no te has arrepentido de tus pecados, viene un día del juicio. Dios va a juzgar. Aunque ahorita tú como cizaña, tú que me escuchas, que eres cizaña, digas, yo vivo mi vida como quiero, vivo en pecado, no me interesa nada de eso y no veo que me pase nada, estoy bien, no necesito del Señor, no necesito del Evangelio. Amigo, el Señor es paciente para contigo, pero el día del juicio está establecido y viene un día en el que Dios te juzgará. Juzgará las intenciones de tu corazón y serás evidenciado algún día delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, del juez de toda la tierra. El juez de toda la tierra ejecutará algún día su juicio. Hermanos, hasta este punto, ¿qué podemos ir concluyendo? Podemos decir que el trigo crece entre la cizaña y que el Señor les está dando una lección de paciencia a sus discípulos y también a nosotros. Mientras que no llegue el fin de este siglo, tendremos que habitar en medio de gente malvada y esperar, hermanos, escuchen esto, que todos los escogidos sean reunidos. Esperar que todos los escogidos sean reunidos, que se cumpla el número de los elegidos por los cuales Cristo murió. Hermano, ¿no es verdad que cada uno de nosotros hemos nacido como cizaña? ¿Qué hubiera pasado si el Señor hubiera ejecutado su juicio? Tal vez en el momento que los apóstoles lo estaban requiriendo. ¿Qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese pasado si el Señor hubiera ejecutado su juicio unos días antes de tu conversión? ¿Dónde estaríamos en este momento? Sin embargo, por su misericordia, esto debería, hermanos, hacernos misericordiosos con nosotros. Porque aún hay pueblo escogido de Dios que tienen que escuchar las buenas nuevas. Aún hay cizaña que tiene que ser convertida a ser trigo. ¿No es lo que dice también Pablo, que nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado? Hermanos, ¿recuerdan
Bueno, uno de los principios de interpretación de las parábolas es su énfasis al final. Lo que dice al final de la parábola el Señor es muy importante, porque es lo que demanda una respuesta de los oyentes. ¿Y cuál es el énfasis final de esta parábola? Leamos. El texto nos presenta los dos destinos de las simientes. En el versículo 30 de Mateo 13 dice: atadla en manojos para quemarla. Hermanos, es decir, el horno de fuego y el lloro crujir de dientes del versículo 42. Versículo 30, recoged el trigo en mi granero, es decir, resplandecer como el sol en el reino del Padre, del versículo 42. El énfasis final de esta parábola se encuentra en los dos destinos de estos dos grupos, lo cual nos debería de mover a una respuesta al Evangelio. Estos textos enseñan dos enseñanzas que pueden ser ignoradas por muchos cristianos, que son las realidades del castigo eterno, el horno de fuego. Y hermano, escucha esto: la vida eterna, o en otras palabras, el reino consumado. La vida eterna, el reino consumado. La Biblia habla muy claramente del castigo eterno, la vergüenza que van a sufrir los que hacen iniquidad, es decir, quienes desafían la santa ley de Dios es eterna. Daniel 12:2 lo menciona. Sus prisiones son eternas. Judas 6:7. Serán atormentados con fuego y azufre, y el humo del tormento asciende para siempre. Sí, día y noche por los siglos de los siglos. Apocalipsis 20:10. El infierno es el lugar del juicio eterno. La Escritura afirma sin duda alguna la existencia de este lugar. Mateo 23:13, Lucas 16:19 al 31. Y afirma que es el lugar donde se afligen los cuerpos y almas de los hombres. La atormentadora ira de Dios en el infierno tiene dos cualidades. La primera, el infierno es una privación eterna de Dios para bendecir y hacer el bien. La segunda, los condenados son hechos más miserables cuando la ira del santo Dios es ejercida en su grado más alto. Hermano, la privación de la bendición de Dios, la privación de la gracia común, donde ya no habrá bien para los hombres. Hermano, ¿crees que nuestra actitud como cristianos, que Dios demanda misericordia de nosotros, debería de ser de emitir juicios precipitadamente? Sí, clamamos: Señor, ven pronto, ven en breve, porque queremos que Él venga. Pero tenemos que hacerlo con mucho cuidado, porque es un lugar de tormento para los que no se arrepienten. Es un lugar donde ya no hay marcha atrás. ¿Cuántos de los que se encuentran en este lugar estarán allí? Que Dios quiera, amigo incrédulo que me escuchas, convencerte de pecado, que tiembles ante la realidad que viene a todos los hombres, a los que no se arrepienten, que te muevan el día de hoy a responder con fe, que prestes solicitud a la amonestación evangélica de Cristo en estos pasajes. ¿Qué esperas, amigo, que te encuentras aún esclavizado? ¿Qué esperas para venir a Cristo? ¿Qué esperas para atender el llamado? Oh, hermanos, pero esto es para la consolación de nosotros, la iglesia de Cristo, lo que sigue a continuación. El énfasis al final para nosotros.
no para los que no son creyentes. Amigo, esta consolación que voy a narrar a continuación no es para ti si no estás en Cristo. No te puedes aplicar esta promesa, no puedes. Es imposible. Esta es únicamente para todos aquellos que han sido lavados con la sangre del Cordero. Esta consolación es únicamente para aquellos que se han arrepentido de sus pecados y puesto su confianza en el Señor Jesucristo. Hermanos, como lo mencioné hace un momento, ¿cuál es el lugar de consuelo de los hijos de Dios? ¿Cuál es nuestro lugar de consuelo? El paraíso, el reino de los cielos, el reino consumado, en otras palabras. ¿Se dan cuenta de eso? Que el reino se ha acercado por un momento, pero todavía no ha sido consumado, porque Dios tiene todavía que hacer justicia, tiene que juzgar a las naciones. Y para nosotros como creyentes, cuando ya el reino se ha establecido, se ha consumado, para nosotros será la vida eterna. Será la comunión para siempre con nuestro Señor. Entonces, el reino se acercó y estamos en esa etapa de la historia redentora en la cual esperamos que Cristo regrese a instaurar su reino. Hermanos, en Mateo 13:30, el granero podría ser un sinónimo del reino de Dios. Y en el versículo 43 dice: entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Amigo, escucha esto. Y hermano, esto para tu consuelo. Los que han sido receptores de la gracia en este mundo serán receptores de la gracia en otro mundo, en el mundo que viene. Se cumplirá en aquel día la profecía de Daniel. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan justicia a la multitud como a las estrellas a perpetua eternidad. La gloria de Cristo, de donde también la de su Padre, se reflejará en ellos. El descanso para nuestra alma. Hermano, el reino consumado, el reino que esperamos nosotros como cristianos, como la iglesia de Cristo, es un paraíso. Es algo que sabemos. Es una morada eterna, un lugar de gozo. Salmo 16:11. Y por encima de todo, un mundo de amor. El Dios Trino, la fuente de amor, hace que el cielo sea un mundo de amor. Hermano, escucha esto. Verdaderamente el cielo no sería el cielo sin Cristo. Él es el cielo del cielo, donde está nuestro Rey. Qué refugio pues para nosotros descansar en esta verdad. Después de haber pasado a través de las tormentas de este mundo, en el que el orgullo, la carnalidad, la envidia, la malicia, el desdén, el desprecio, la contención y el vicio son como las olas de un océano incesante, siempre rodando y a menudo estrellándose con violencia y furia. Allí no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá jamás sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará fuentes de agua viva, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Apocalipsis 7, 16 al 17. Hermanos, deseemos fervientemente este estado eterno, donde veremos a nuestro Redentor con nuestros propios ojos y no veremos a nadie más, porque Cristo será el centro de todos nuestros afectos. Solo Cristo. Él será la atención de todos nosotros, el deseado de las naciones, el deseado de nuestra alma. Y solamente hasta allí encontraremos descanso para nuestra alma, en el reino consumado. Mientras tanto, hermanos, es necesario que convivamos en este mundo con incrédulos,
llamándolos al arrepentimiento, invitándonos al reino de Cristo, que se arrepientan, predicando a las naciones, cumpliendo la gran comisión del Señor. Y eso es lo que nos toca hacer a nosotros, compartir el Evangelio, hablar de esto a los que tienen dudas acerca de la fe cristiana. Porque, hermanos, ¿no es acaso verdad que cuando vamos a evangelismo, cuando estamos en las calles predicando, hay gente que nos presenta objeciones sinceras y que tenemos que responderlas? Una objeción a la fe cristiana podría ser, bueno, no escuchamos esto muy a menudo, apologética para ellos avanzada, pero dicen, ¿por qué si hay un Dios hay tanta maldad? ¿No? Es como muy común escuchar eso. Bueno, nosotros respondemos bíblicamente que el mundo está entregado a un juicio, que Dios ha maldecido a este mundo y que es a causa del pecado, que el mundo está de esta manera. Pero dicen, ¿y dónde está Dios? Bueno, podemos responder ya con la Escritura, con la enseñanza de Jesús. Podemos responder con confianza. Amigo, con todo respeto te digo, el reino se ha acercado. Cristo ha acercado el reino hace 2000 años. Y mientras tanto, trigo y cizaña crecemos juntos. Pero hay un día en el que la siega llegará y llegará el juicio. Y si no te arrepientes, irás al castigo eterno. Pero si te arrepientes de tus pecados, irás al paraíso y gozarás del reino consumado. Estarás con Dios por una eternidad. Hermanos, tenemos respuestas bíblicas. El Señor mismo nos capacitó para esto, para dar respuesta de nuestra fe, para comunicar la verdad a otros. En el versículo 43, el Señor concluye con las siguientes palabras: el que tiene oídos para oír, oiga. Palabras que el Señor, hermanos, repitió a través de todo su ministerio. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué quieren decir estas palabras, hermanos? Y es que en el griego hay una distinción entre el oír y el obedecer. Una distinción que tiene que ver oír y obedecer lo que escuchas. Obedecer lo que escuchas significa realmente oír. Jesús explicó que para aquellos que tienen oídos para escuchar, la parábola provee un profundo entendimiento de su enseñanza. Pero para aquellos que no tienen oídos para escuchar, es decir, los que no responden con obediencia, la parábola es un instrumento de ocultación. Jesús no solo vino para instruir sobre su reino, Él vino también como juez para aquellos que no quieren oír la verdad. Hermanos, si la historia no es muy distinta en el día de hoy a cuando Jesús lo enseñó a sus apóstoles. Hoy en día hay gente que están en este lugar, de ambos lados. Y hay algunos que la parábola, al no entenderla o al entenderla de alguna manera y decidir no obedecer, es un juicio para ellos, porque la verdad es clara y el Señor Jesús oculta la verdad para aquellos que no quieren oír, que no quieren obedecer. Pero hermano, para ti que tienes oídos para escuchar, que tienes ojos para ver, que tienes labios para clamar al Señor, esta parábola debe producir en ti un profundo entendimiento de la naturaleza del reino de Dios en este mundo, de cómo el reino de Dios está actualmente entre nosotros, de cómo ya se ha acercado, de cómo los creyentes somos ciudadanos de este reino celestial, de cómo nuestro Rey está en su trono, de cómo regresará. Eso debería de ser consuelo para nosotros, porque nuestro Rey viene pronto.
Amigo, te invito por última vez que reflexiones en esto. El Rey viene pronto. No sabemos el día y la hora, pero viene pronto y va a juzgar al mundo. Ya vimos la realidad de esto de Jesús. La parábola es revelación divina. No es solamente una historia inventada del Señor, es una revelación que comunica una profunda, una verdad espiritual, una realidad espiritual. Viene el día, no sabemos cuándo, pero mantengámonos, hermanos, con nuestra confianza en el Señor Jesús y seamos vigilantes con el llamamiento que tenemos por delante. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias, Dios, por darnos tu palabra a nosotros. Gracias te damos, Señor, por darnos entendimiento para recibirla. Señor, aunque es una palabra dura, Señor, el contemplar estas verdades de las dos simientes, de cómo castigarás al que no se arrepiente, Señor. Te ruego que tú convenzas de pecado, Señor, a todo aquel que esté entre nosotros, que no se ha arrepentido, que no se ha rendido a ti, Señor, que sigue en rebeldía en contra del Rey del universo, del Rey de toda la tierra. Señor, concédele un espíritu nuevo, un corazón nuevo, Señor. Obra lo que nosotros no podemos hacer, Señor. Obra salvación en medio de nosotros, Señor, te lo rogamos. Y Señor, también te rogamos y te ruego que consueles nuestros corazones, Señor, con esta verdad del reino que ya se ha acercado y que lo esperamos con alegría, Señor. Esperamos estar en el reino consumado contigo, Señor. Y Señor, ayúdanos entre tanto que estamos aquí a hacer luz. Ayúdanos a predicar las buenas nuevas. Ayúdanos a tener un celo más evangelístico por tu gloria, por las almas. Oh Señor, eso es lo que anhelamos. Ayúdanos pues, por favor. Te damos gracias por este tiempo que nos permitiste tener aquí. En el nombre de Cristo. Amén.